Buenas tardes, buenos días en cualquier momento que decidan ver este video. La clase de hoy está dedicada a la teoría de la inversión y financiamiento en la bolsa de valores dentro de los rubros o los temas de inversión. Entonces espero que sea de su agrado. Los contenidos de este tema son los siguientes. Vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a presentar la teoría del financiamiento en bolsa, las características que tiene eso en la teoría económica y financiera. Luego la idea del arco de Tobin y algunas conclusiones. Bien, en esta introducción pues yo quisiera resaltar primero los aspectos por los que este tema es importante y digamos, por qué ocupa un lugar en nuestra clase. Lo primero pues es mencionar la mayor participación del sector financiero en las economías. Ese tema lo han llamado la financiarización, como en una versión negativa del rol de las finanzas, donde empieza a ser una carga para los demás sectores en economía, particularmente afecta al crecimiento, la producción, el empleo. Entonces, uno de los primeros rasgos es que la participación del sector financiero en muchos países, sobre todo desde 1970, ha venido a ganar terreno y de hecho en cuentas nacionales también empezó a figurar más o menos por la misma época. Entonces, el sector financiero definitivamente es crucial para el desarrollo del sistema capitalista, pero también hay un punto donde puede llegar a desarrollarse de tal manera que termina siendo una traba para el proceso de expansión de este sistema capitalista del que les estoy hablando. Y eso es como el contexto de la financiarización, el fuerte rol en todo aspecto de la economía y otros aspectos de la sociedad, ¿no? Como las finanzas en el centro de la discusión. Luego, pues lo que tenemos dentro de esas versiones negativas es el exceso de endeudamiento que eso ha generado, y allí aparecerán luego explicaciones alternativas sobre el peso y las dimensiones del sector financiero y su carga sobre el resto del sistema. Por ejemplo, Minsky, allí encontraríamos otros autores, de los cuales pues vamos a hablar seguramente en otras sesiones. Pero sí habría que destacar, por ejemplo, Steve King dice que una de las manifestaciones de el mayor peso de las finanzas en la economía es el mayor endeudamiento del sector privado en proporción al ingreso, que ha venido creciendo. En algunos países ya es el 200% del PIB, que es lo que este autor llama zona de deuda zombie. ¿Sí? Entonces, parece muy importante. Lo segundo es que el mercado de derivados pues, también es una de esas manifestaciones del grado de avance del sector financiero y que se han constituido en armas de destrucción masiva para desestabilizar los países emergentes, sobre todo en sus mercados de divisas. Entonces yo estoy dando como una perspectiva pesimista, pero en el fondo, digamos, también hay una idea de que la bolsa de valores es fundamental y el sector financiero es fundamental para la expansión del sistema de producción y empleo, y es parte incluso pues como el tema central de esta sesión, es decir, que las finanzas sí promueven la expansión, la producción y el empleo, pero vamos a ver cómo desde el lado de la teoría económica y financiera cuál es la posición alrededor de esto y cuáles implicaciones podrían ser importantes. Yo diría que tenemos tres temas fundamentales, que es como la inversión, el financiamiento, el crédito y la deuda, que podemos meter esos dos últimos segundos. ¿Listo? Y de análisis muy profundo en la conexión entre el sector financiero y el sector real y dónde empieza a entorpecer y dónde funciona, digamos, bien. Eso es. Vamos adelante. Estas son gráficas que marcan la participación de por ejemplo, ustedes ven las grafitas son el porcentaje de la población que participa en acciones. Ustedes pueden ver la disparada
desde los años, esto debe ser desde los años 90 más o menos, que ganan una gran participación, no solo en Estados Unidos, sino en Dinamarca, pero Estados Unidos es mucho más evidente. A su vez, el mercado de acciones, ese porcentaje del PIB, digamos, ustedes pueden ver ahí en Estados Unidos, Dinamarca y España, cómo ha ido creciendo desde el año 70 hasta un poco más reciente, comienzos de los 2000, lo cual indica que efectivamente el sector financiero tiene un protagonismo mayor, cada vez más profundizado. Algunos lo datan desde el 70, otros lo datan más reciente. Este es otro indicador, digamos, de participación de personas que tienen acciones de la población adulta. Estados Unidos se nota, digamos, que siguen incrementando esa participación, que ya era mayor que los demás países. Francia, Japón se notan que no tanto. Han avanzado Alemania, si ustedes ven, con proporción casi que triplicó el valor. Muy bien, todo esto para decir que las finanzas juegan un rol protagónico en los tiempos modernos y que vale la pena empezar a indagar qué papel tienen dentro de la teoría económica y cómo es que se conectan con el tema de la inversión que vamos a tratar hoy. Bien, vamos a arrancar con un primer tema que es el financiamiento en bolsa. Este financiamiento en bolsa pues permite, digamos, conectar con la inversión, lo que estamos tratando de mencionar, y luego abordarlo un poco más con precisión dentro de la teoría macroeconómica. ¿Listo? Bueno, vamos adelante. Esta es una foto icónica en frente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos. Bien, entonces vamos a ir discutiendo algunos elementos esenciales. Bien, vamos a hablar de las bolsas de valores y su origen. Entonces, este lo tomó de un libro que se llama El triunfo del dinero, de Neil Ferguson. Entonces, este texto lo que menciona es que el nacimiento de las bolsas de valores sucedió hacia el año 1600 en Holanda, donde había que financiar estas expediciones a las Indias Orientales, digamos, después como hicieron otros europeos a África o América. Y esas empresas, digamos, tenían que financiar la construcción de barcos, armamentos, marineros, alimentos, bueno, digamos, un poco de, tal vez de eso, pero un montón de elementos para tratar de hacer esa incursión en otras regiones, y para eso pues tenían que acopiarse una gran cantidad de recursos, pero una sola persona tal vez no podía hacerlo. Y entonces les ocurre allí como juntar todos los aportes de manera individual y construir como una bolsa común para aportar en la construcción de este proyecto de expedición. Entonces, de acuerdo a cómo cada uno aportó, se le entregan las ganancias cuando vuelvan los barcos, si es que vuelven, que también hay un riesgo, ¿no? Entonces la idea del surgimiento de la bolsa sucede allí en la compañía holandesa de las Indias Orientales, que constituye un fondo común donde van a ir aportando personas, y este fondo común donde van aportando esas personas, pues después uno va diciendo qué parte, por eso en inglés acción se traduce como share, que es participación, qué parte le corresponde a usted de las ganancias, de acuerdo a lo que aportó, el 5%, el 1%, el 10%, el 50%. Entonces eso le da un papel de propiedad sobre la inversión y los retornos posibles de esas incursiones. Entonces, la idea aquí, el problema fue, digamos, que cuando volvieron los primeros barcos, pues primero no volvieron y segundo no eran como tan rentables después de semejantes inversiones. La compañía Indias Orientales holandesa pues como que no dio las grandes ganancias al comienzo, y resulta que la gente dijo, no, pues yo me quiero salir de este negocio.
Entonces, un poco en el reclamo, lo que sucedió como solución fue que el Estado se lavó las manos y, y las personas lo que hicieron fue vender el título de propiedad sobre esas ganancias. O sea, yo, por ejemplo, participé en la primera aporte de 10% y yo ya no creo en eso, la verdad no generó ganancias. Entonces yo vendo esa participación del 10% a otra persona de acuerdo a lo que yo invertí, las proyecciones de ganancias futuras que puedan tener nuevas incursiones sobre esa compañía. Entonces, en la esquina donde empezaron a hacer eso fue donde surgió la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que fue el surgimiento de la Bolsa de Valores, que es vender lo que llaman mercados secundarios, porque el mercado primario fue cuando la compañía de Indias Orientales solicitó el financiamiento directamente. Y el mercado secundario surge cuando yo ya tengo el papel, soy dueño de una participación accionaria y la vendo a otra persona, se la transfiero. Entonces, esa venta secundaria, digamos, ya no es para financiar a la compañía de Indias Orientales, sino que es una transferencia sobre unos recursos de ganancias futuras prometidas. Y esas son las acciones realmente, ¿sí? Digamos, las bolsas de valores comerciales. Entonces, una vez dicha la historia de la bolsa, la segunda cosa que vamos a decir es, ¿para qué la bolsa de valores? Entonces, la bolsa de valores tiene por lo menos dos explicaciones interesantes desde la teoría económica y macroeconómica. La primera la hace Keynes en su teoría general del capítulo 13. Entonces, Keynes dice que la bolsa hace que lo que es fijo para la sociedad sea líquido para el individuo. Ustedes pueden ver el ejemplo en el anterior de las Indias Orientales, en una persona que aportó para construir, por ejemplo, el barco y los armas y los alimentos y los marineros. Entonces, eso es lo fijo para la sociedad. O sea, usted aportó para construir este equipamiento y este grupo de personas para hacer un proyecto. Eso es lo que es fijo para la sociedad, pero usted se puede, digamos, salir del negocio. La forma de salirse del negocio es vender la participación accionaria. Y esa venta de la participación accionaria le permite a usted liquidez, o sea, recibe efectivo. Y va y compra su casa o simplemente vuelve y lo mete en otra inversión o lo que sea. Simplemente usted no coge un pedazo de tablón del barco y se lo lleva para la casa, sino que puede vender la participación en ese negocio y se queda con la liquidez. Entonces, la bolsa de valores, según Keynes, tiene dos bondades. Permite hacer estos grandes proyectos, que es lo fijo para la sociedad, un edificio, un barco, una empresa, en todo el sentido de la palabra, y me permiten salirme de ese negocio con relativa facilidad y obtener la liquidez para seguir la vida normal. Entonces, digamos que esa es la virtud y definición que yo daría desde la perspectiva keynesiana de para qué sirve una bolsa en esos dos términos. Y luego vamos a dar una introducción a un tema que se aborda un poquito más en detalle ahorita, que es la definición de Eugene Fama. Entonces, la definición de Eugene Fama es una definición que habla de que la bolsa, ¿cierto? Sirve simplemente como perito, como un buen perito. Ahí escribí en la última parte. O sea, la bolsa lo que coloca es un precio justo a las acciones, de acuerdo a la información disponible, como ustedes ven en la definición. Una definición fuerte, semifuerte y débil, de la cual vamos a hablar ahorita, pero yo sí quisiera decir con claridad qué es la bolsa en los términos modernos, en los términos más, digamos, convencionales de la teoría, y es un sitio donde se hacen las muy buenas valoraciones de los proyectos futuros. Digamos, es como un perito sobre los niveles de proyección de ganancias.
valuaciones futuras de eventuales empresas, ¿cierto? Es por ello que los defensores de esta definición descansan, digamos, y aquí va el punto esencial, la bolsa de valores, como es un asignador de precios, al final termina siendo como el semáforo de Milton Friedman en la historia esta de los lápices que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde dice que no, si el precio es alto es porque el bien es escaso, pero al ser el precio alto, lo que hace es atraer ganancias, pues generar ganancias, pero esas ganancias se traducen en atracciones, atraer recursos productivos de financiamiento y decidir incrementar la producción del bien que es escaso. Entonces fíjense en algo, tal vez esto es el pedazo más crucial de todo lo que estoy diciendo en esta clase, y es que la bolsa de valores funciona como un buen perito colocando precios. Cuando los precios son altos es una señal del mercado, de la mano invisible de Adam Smith, diciendo que se debe girar la mirada hacia ese sector e invertir. Y esa inversión pues va a permitir aumentar la producción en un sector que se supone necesita. O sea, el asignador de recursos productivos es la bolsa de valores. El mejor asignador de recursos es el mercado. Pero lo más parecido al mercado y la idea de la mano invisible en este mundo, para los que defienden la idea de la bolsa de valores, es la asignación eficiente de precios y de recursos que hace la bolsa y la definición de la versión más pura del mercado y de la mano invisible en este mundo, ¿no? Entonces, la bolsa de valores constituye el mecanismo de generación de precios más correctos para determinar las asignaciones más eficientes que se rigen por las condiciones de mercado, de lo cual vamos a ir hablando bastante en estas secciones. Pero ahí me demoré un poco, pero es tal vez la parte más esencial. Luego tenemos los que uno podría decir son los beneficios de una bolsa, la defensa de por qué tener una bolsa. Entonces, la defensa es pues que genera financiamiento de grandes proyectos como los barcos o no sé, el metro en Bogotá o ese tipo de proyectos grandes. Y también chicos, pero ahí se pueden hacer el financiamiento de proyectos grandes con aportación de muchos. El segundo beneficio es la división social del riesgo. O sea, el riesgo, claro, porque si se quiebran, se quiebran todos de a pedacitos, ¿no? Una quiebra masiva en un grupo de personas, y como que se diversifica el riesgo, digamos, en la población. Esa es como una de las características. Lo tercero me parece como clave, es una respuesta a los marxistas, y es que parece que el capitalismo es más bondadoso que la economía de intervención planificada, porque a través de la participación accionaria los mismos trabajadores podrían ser dueños de sus empresas o de otras empresas y participar de las ganancias y utilidades de las corporaciones o firmas en las épocas de bonanza. O sea, que las utilidades y las ganancias del capital se pueden distribuir hacia los trabajadores cuando los trabajadores se vuelven propietarios e inversores financieros en la bolsa de valores. A su vez, los recursos de ahorro de las familias se convierten en la forma de financiar los proyectos de las empresas y hay una retroalimentación, que creo que es el siguiente ítem, donde la bolsa de valores se considera una especie de ley de sale, porque pues permite el financiamiento de las empresas, o sea, de la oferta, pero también cuando las empresas consignan las utilidades en las participaciones accionarias de cada familia, en lo que se llama dividendos, digamos que esos dividendos se transforman en demanda de bienes, son ingresos que se transforman en demanda, entonces retroalimentan las utilidades y la oferta y así sucesivamente. Entonces, como que
la ley de SEI también termina siendo encarnada en el mercado de valores, ¿cierto? Hay unos costos, estos son los críticos, digamos, de las bolsas de valores. Lo primero es que, como Keynes dice en su famoso capítulo 13 de la teoría general que recomiendo leer, la especulación es, digamos, el centro de las formas de financiar modernas, que es una época de él, cerrando el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Hay allí en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares una concentración del poder y básicamente una búsqueda insaciable de ganancias rápidas en lugar de financiar grandes proyectos. Entonces ahí se entorpece el mecanismo de los beneficios y de la definición de fama de los mercados eficientes. ¿Listo? Entonces, pues termina siendo un casino y se ahogan las empresas en el mar de las burbujas que se generan fruto de estos excesivos costos financieros. Lo segundo, digamos, de costo en términos de la financiación por bolsa es la concentración del poder y la concentración de la distribución del ingreso en favor de algunos empresarios, que parece, como dice Toporowski en un libro que se llama, ese libro tiene el nombre de Crédito y Crisis de Marx Aminsky. En ese libro usted va a encontrar, digamos, cómo las bolsas de valores lo que hicieron fue concentrar el poder. Y eso me parece a mí fundamental porque lo que dicen los economistas es que en el largo plazo la competencia perfecta llega al equilibrio y la situación ideal. Y parece que en la práctica los mercados son concentradores de poder y de los ingresos, como sucedió con Rockefeller, JP Morgan, etc. Pero en otros lugares pasa exactamente lo mismo. Los mercados en condiciones libres no terminan asignando eficientemente y segundo, no son la mejor forma de hacer esa asignación porque son concentrados desde el poder y de la distribución del ingreso. Entonces no hay ninguna ley de SEI ni nada de eso no tan fantasioso. Eso termina, digamos, en una elevada concentración del ingreso hace que la gente pues, no pueda demandar bienes, fruto de que sus ingresos se mantienen estables o deteriorados en las condiciones laborales y pues eso repercute a nivel macroeconómico en unas utilidades menores. Aquí vamos a ir con la teoría de las finanzas clásicas, pues que tiene que ver justamente con lo que acabamos de mencionar del porqué de las bolsas, y ahí nos vamos a ir relacionando con los temas de la macroeconomía de la inversión. Yo creo que ya tenemos los mecanismos de conexión. Yo quisiera recordarlo porque es que lo que estamos diciendo es que la bolsa permite asignar un precio correcto. Si ustedes ven incluso aquí hay una idea de precio que está puesta, digamos, en esta parte. Permítanme un segundo. Acá, PT, ¿cierto? Y digamos que el precio correcto determina hacia dónde se debe asignar los recursos productivos, de tal manera que dice hacia dónde deben realizarse las inversiones. Entonces la teoría de la inversión tiene que ver con la teoría del valor, y es la teoría del valor del financiamiento a partir de las acciones. Entonces los recursos de financiamiento se definen en su cotización en bolsa, que es la versión más pura de asignación eficiente de recursos en una economía de mercado competitivo, ¿cierto? Ese pedazo, yo creo que si ustedes quieren como repasarlo, yo creía que es como lo esencial, ¿listo? Bien, entonces en la teoría de las finanzas clásicas, para construir este argumento, aparece, digamos, el core o el centro, la base de todo, que es la hipótesis de mercados eficientes de Eugene Fama. Hay un curso que pueden meterse en Coursera sobre Fama, que lo dicta Schiller, Premio Nobel de Economía, que pues yo recomendaría si quieren escuchar ahí un poco de estos temas. Entonces, hay 4 principios de las finanzas clásicas que descansan sobre esto que acabé de mencionar al comienzo. El primero y más importante se llama
la hipótesis de mercados eficientes. La versión fuerte es esta que ustedes ven ahí, en esa formulita inicial, ¿cierto? Y en esa formulita inicial ustedes van a ver que dice el valor esperado de PT más 1, o sea, el valor esperado de la acción en el futuro depende o está condicionado, ese sería el slash, por un conjunto de información. Y ese conjunto de información, pues, digamos, debe ese valor esperado, dado el conjunto de información que yo tengo, o sea, el pronóstico del valor de las acciones en el futuro, depende de la tasa de retorno, que es esa R que ustedes ven ahí en el paréntesis, multiplicada por el precio, que sería, digamos, el valor de la inversión hoy. O sea, como lo que recopila, PT sería un poco como lo que recopila ¿cierto? Digamos, este PT que estoy subrayando en amarillo sería lo que recopila la bolsa para el financiamiento de la compañía de Indias Orientales, y este es el retorno futuro de ese proyecto. Una vez puesto ese retorno, pues ya tenemos el valor esperado dado un conjunto de información que, digamos, va apareciendo conforme evalúo la situación, ¿cierto? Digamos, es eso. Entonces, miren que de ahí uno despeja, ¿cierto? PT, y entonces va a quedar pues toda esta formulita que ustedes están viendo ahí. Esa formulita lo que dice, entre otras, es que los precios PT no son, digamos, ni subvalorados o sobrevalorados, o para decirlo en otros términos, son muy bajitos o altos, sino que es como el precio correcto. ¿Y de qué depende el precio correcto? Pues de la expectativa que condiciona el conjunto de información sobre las variables involucradas en la vía de expectativa racional, condicionar el conjunto de información y traída a valor presente por una tasa de descuento, que es esa tasa de ganancia de algo relativamente más fijo. Puede ser, por ejemplo, un bono. De eso vamos a ir hablando más adelante. Es una mejor segunda oportunidad, por ejemplo, la tasa de interés de un CDT de esa inversión. Entonces, el precio debe ajustarse a, digamos, la nueva información y a la expectativa en general, pues que va surgiendo, digamos, y va generando nuevas cotizaciones. O sea, en definitiva lo que tenemos es que el precio de la acción es súper inestable porque va cambiando conforme se va incorporando nueva información, es aleatorio, digamos, sigue ese proceso de caminata aleatoria en estadística. En ese sentido también este principio significa que nadie puede sacar ventaja del mercado. O sea, es como esta cosa que uno dice, no, yo compro barato y vendo caro. Esa idea de yo compro barato y vendo caro no se puede, porque cada vez que usted compre realmente no es que esté subvalorada, o sea, que usted dice, no, es como que va a subir porque está por debajo del precio que yo esperaría se recoja, sino que el mercado ya asignó el precio correcto de acuerdo a las proyecciones futuras. Todo el tiempo se está corrigiendo el precio de acuerdo a esa nueva información. Entonces es muy complicado ganarle al mercado porque ya tiene la información correcta alrededor de esa acción. ¿Listo? Digamos que eso podría ser como un punto fundamental. La versión semifuerte dice que los precios de las acciones reflejan toda la información pública que se tiene sobre la inversión. Y la versión débil dice que los precios de las acciones reflejan la información del pasado sobre esa inversión. Entonces, la versión fuerte lo que tiene es una definición matemática sobre el valor esperado del precio futuro condicionado con información, o sea, la expectativa racional descontada de intereses de la mejor segunda inversión. Esta es la hipótesis de mercados eficientes. Simplemente descansa por la idea de las expectativas racionales en economía y a su vez por la idea de competencia perfecta, donde en definitiva los precios de las acciones reflejan esos retornos futuros de los precios que se van a ver hacia adelante. Listo, descontado de posibles ganancias de otros activos. Entonces, ese es como el primer teorema que me parece más importante. El segundo es la relación inversa entre riesgo y retorno. O sea, que lo que uno tiene ahí es que se asume que los individuos inversores tienen aversión al riesgo.
O sea, les da miedito invertir. En general uno es miedoso para invertir. Entonces utilizan teoría microeconómica. Imagínense la teoría del consumidor tal cual, dos bienes. Uno es el riesgo y el otro es el retorno. Entonces, el riesgo es visto como un bien mal, que llaman en teoría micro, o sea, le hace daño. Entonces, mire que cuando uno le hace daño a algo, por ejemplo, ver a su exnovio, ¿cierto? O su exnovia. Y si quiere verla, entonces el aliciente para poderla ver es que usted esté con su mejor amigo en común. Entonces, para poder ver a su exnovio o exnovia, usted tiene que ir acompañado con su mejor amigo. Entonces, el exnovio es su bien mal y el bien que lo compensa para mantener su utilidad constante sería su amigo. Entonces, aquí lo que le hace daño es el riesgo, digamos, le baja la utilidad y la única forma de que asuma más riesgo o se mantenga constante sobre la curva de indiferencia es que le ofrezcan un retorno de acuerdo a ello. Entonces, entre más riesgo, o sea, entre más daño me haga, más compensación debería recibir para mantenerme en la curva de indiferencia. En este caso, debería recibir una mayor ganancia. Entonces, entre más riesgoso, yo esperaría un retorno mayor. Y ese es el segundo principio de las finanzas clásicas. ¿Listo? Digamos, la idea de esa relación inversa. El tercer principio de las finanzas clásicas es el modelo de Capital Asset Pricing Model, ¿cierto? Que lo que hace es tratar de engancharse, o sea, puede ser que sea como una versión del 2 anterior, donde lo que uno dice es que hay una creación de valoración entre, digamos, el retorno de un proyecto particular y el retorno de un portafolio que reconoce el riesgo del sistema en su conjunto. Entonces vamos a ver ahí unos términos de la formulita que estoy justamente mostrando ahí. RI es el retorno del proyecto o del activo que yo quiero comprar ahora. R solito es, digamos, el retorno de un activo libre de riesgo. Normalmente los textos financieros dicen que el bono, la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos es como que fijo, o sea, nadie va a considerar que se vaya a quebrar. Entonces la tasa de interés es como la base donde usted puede comparar qué tan riesgoso es el portafolio, claro, porque tiene un retorno que le indica que el cero riesgo, digamos. Entonces, si está por encima de eso, empieza a ser más riesgoso porque se sabe que entre más retorno hay más riesgo, ¿no? En la condición anterior. Y luego tenemos un RM, que es el retorno del mercado, o sea, como de toda la bolsa de valores. Cuando dice, que el índice de la bolsa subió no sé cuándo, ese es el retorno, ¿sí? Y también está comparado contra R solito. Si ustedes pueden ver en el segundo, se pueden ver en el segundo paréntesis, el de que está del lado derecho de la igualdad. Entonces, el coeficiente beta que acompaña el primer término realmente marca una regresión y muestra qué tan elástica es la reacción del retorno del activo suyo, que es como el que está al lado izquierdo de la igualdad, o sea, como el Y, ante cambios de X, o sea, lo que están entre el paréntesis o las diferencias entre los R's que yo estoy mostrando ahí son como Y en función de X. Entonces yo estoy tratando de mirar cómo cambia el riesgo y el retorno de mi proyecto respecto de el cambio en el riesgo-retorno del mercado en su conjunto. Entonces el beta me marca qué tan sensible es o qué tanto se transfiere de ese riesgo sistémico, que es el que aparece justo aquí, que yo voy a marcar con esto, ¿cierto? Digamos, esta parte, este sería el riesgo sistémico, ¿sí? Y el que voy a marcar en amarillo sería el riesgo de mi activo. Entonces, si la transmisión es más que proporcional, pues sería una reacción elástica, o puede ser inelástica si sube mucho el riesgo sistémico y no se transfiere al riesgo particular del activo. Entonces, digamos que lo importante de esto es que esto permite evaluar
digamos, permite evaluar el riesgo de los portafolios, o sea, darle un valor. Y eso es como el premio, ¿no? De explicar esta teoría. Listo, ahí hay ya varias cosas involucradas, que los mercados sean eficientes y transmitan la información y a su vez la idea de la relación inversa del poder. Después, en la teoría de las finanzas clásicas, tenemos el teorema de Modigliani-Miller, que básicamente lo que dice, como ustedes pueden leer allí, es que la forma es muy importante, tiene que ver mucho con la idea de la equivalencia ricardiana, si quieren repararse ese pedacito, donde tenemos que la forma en que se financian las actividades reales, o sea, la forma en que se construyen los barcos, los edificios, los aviones, etcétera, no tienen nada que ver con su desempeño en general y con el valor de la empresa. ¿Sí? Más o menos es eso. O sea que en definitiva lo que tenemos es que las decisiones de inversión que toma la empresa son independientes de la forma en que se financia. Ustedes se pueden financiar con deuda, con bonos, con acciones o con recursos propios y da lo mismo. Como que las finanzas son neutras en el proceso de acumulación capitalista, no interfieren, solamente facilitan el mecanismo, pero no son decisorias a la hora de las decisiones claves en economía. Eso es muy importante, o sea, el rol de las finanzas termina siendo minimizado o llevado a la neutralidad completa. No importa si usted se financia con un cuentagotas, si se financia con un banco, si se financia con una cooperativa de ahorro, al final todo le va a dar igual, o sea, es equivalente. Por eso yo alguna vez lo mencioné en el principio de equivalencia ricardiana en algunas de mis clases. El otro principio es el teorema de Black-Scholes-Merton, que básicamente se refiere a la idea de la asignación del precio eficiente y la asignación de recursos, pero lo hace intertemporalmente para cubrirse de la volatilidad de los mercados. Entonces allí aparecen unos instrumentos financieros que se llaman opciones. Pues opciones son contratos entre comprador y vendedor de alguna cosa, donde, pues digamos aquí en este caso que no sé si es comprador o vendedor de café, y entonces en el contrato queda estipulado que usted puede decidir si compra o no. Entonces yo quiero comprar, por ejemplo, 1 millón de bultos de café. Entonces yo le puedo decir al banco, yo quisiera comprarlos a $500 la carga, ¿sí? Estoy exagerando, obviamente. Entonces, el banco me va a decir, listo, pero yo le cobro más o menos como si valieran 540. Pero fijo, yo le sostengo el precio. Entonces, cuando usted me diga, listo, si voy a comprar todos esos sacos, yo le sostengo el precio que usted me dijo, le doy la plata y usted va y lo compra. Esto sucede porque de pronto podría subir de precio. Entonces, en lugar de valer 500, puede llegar a 700 o a 1000. ¿No? Entonces, yo prefiero asegurarme de que el precio sea más o menos estable de acuerdo a, digamos, lo que el mercado me va mostrando. ¿Listo? Entonces, en definitiva, lo que se hace con esto es tratar de mirar cómo se determina el precio de una acción, involucrando estos términos importantes que he mencionado sobre la asignación de cualquier activo. Y en el fondo, digamos, de lo que nos interesa, el teorema de Black-Scholes-Merton busca dilucidar, pues, primero, el rol de los mercados de opciones en la determinación de precios, pero a su vez mostrar que una vez diversificada la apuesta inversionista financiera de alguien o de alguna institución, eh, eso puede llevarlos a portafolios de un riesgo muy bajo y con un retorno positivo. ¿Sí? Entonces, como que uno compra activos que mientras unos van subiendo de precio, otros van cayendo y se van compensando y va generando un retorno más o menos alto en promedio. Eso significa que en medio de la incertidumbre uno trata de jugar con el mercado y ganar, digamos, el índice, el valor promedio del índice, diversificando. Usted se mueve en portafolios que mueven, digamos, la rentabilidad promedio de la bolsa, no la rentabilidad de Ecopetrol, porque eso sería muy riesgoso. Entonces, cuando usted diversifica, lo que muestran Black-Scholes y Merton es, a través de una fórmula matemática, cómo
la compensación de riesgos con retornos de otros y retornos negativos y con otros compensados positivos, al final se minimiza muchísimo el riesgo y la rentabilidad se incrementa. Eso con respecto al tema de las finanzas clásicas. Aquí tenemos una tabla tomada del artículo del profesor Esteban Pescante y Matías Bermejo, donde, digamos, allí aparecen las siglas en la parte de abajo, que son los principios que acabo de mencionar, Modigliani Miller, el KPM, Black-Scholes-Merton, ¿no? Entonces ellos tratan de mostrar que la teoría de las finanzas clásicas se fundamentan o están interrelacionadas. Incluso el profesor Esteban decía que la teoría de las finanzas parece haber sido como madrina de, de las, digamos, de los modelos de equilibrio general en economía. Entonces comparten muchos principios. Miren que comparten que los agentes deben ser racionales, deben formar expectativas en ese sentido. O sea, todas las ideas de competencia perfecta y de completitud de los mercados se satisfacen en todos los teoremas que acabamos de mencionar en esos principios de las finanzas clásicas. Entonces, digamos, el buen funcionamiento del mercado termina siendo un muy buen asignador y ese buen asignador a su vez trae pues, unos muy buenos retornos para los que deciden invertir y participar de este sistema. Es como la versión optimista de las bolsas de valores. Entonces están fundamentadas en términos modernos sobre estos 4 principios. Bien, yo creo que uno podría aquí mencionar otras teorías de los mercados financieros, aparte de las que consideran que los mercados son eficientes, y más o menos podemos mencionar lo siguiente. Pues primero está la idea de fama, habla de que los precios son como la mano invisible y asignan los recursos de la mejor manera para incrementar la producción y bienestar social. La segunda se llama el Behavioral Finance, que es como la economía financiera conductual, que simplemente lo que dice es que los individuos inversores se desvían de los comportamientos que uno consideraría racionales, o sea, como una especie de imperfección, ¿sí? Entonces, ellos consideran, primero definen cuál sería la conducta racional dentro de una definición y muestran por qué algunas personas toman decisiones que no van acordes a esa decisión racional, como una disonancia cognitiva, se llama eso. Aplicando principios de psicología a economía, eso le dio el premio Nobel a Schiller, ¿cierto? Entonces allí, por ejemplo, muestran que si con una moneda usted con cara gana 150 y con cruz pierde 100, la teoría de la utilidad esperada le saca el promedio a eso, o sea, 0,5 y 0,5 de utilidad, y le va a dar 75 menos 50, le va a dar 25, ¿cierto? Entonces, o sea, 25 significa que si tiene un retorno positivo, o sea, que en principio usted debería jugar, o sea, la racionalidad es, según la teoría de la utilidad esperada, es que genera utilidad positiva, entonces invierte. Lo que pasa es que mire lo que dice ahí abajito y es que después del 25 dice que este ejercicio para que dé 25 debe repetirse infinitas veces. En inglés dice endless, ¿no? Digamos como que uno lanza los dados infinitas veces. Y esa lanzada de dados infinitas veces le va a dar en promedio 25, pero es que cuando uno invierte en una empresa no hace 1.000.000 de veces la empresa a ver en qué momento en promedio obtiene una rentabilidad de 25, sino que en promedio usted no participa, sino que usted hace una vez y si se quiebra, pues se quiebra y ya puede que no lo vuelva a hacer. Entonces es una de las críticas porque la teoría conductual, a pesar de involucrar los temas de la psicología, es muy rígida alrededor de las conductas, utilizando la microeconomía de imperfecciones. O sea, lo que manejan es un cambio en la conducta del individuo, donde el individuo no es lo suficientemente racional y por eso los mercados de valores son tan inestables y tan volátiles. Schiller tiene un libro muy famoso que se llama Exuberancia Irracional, que yo diría que lo podrían leer, que es un libro muy interesante y que es provechoso para esta clase. El otro tema, digamos, de teoría de los mercados financieros, aparte, me parece muy bacano, se llama los fractales financieros. Es una interpretación
de la geometría estadística que aplica sobre todo una revisión a partir de gráficas en cómo las inestabilidades pueden sacar patrones en el comportamiento de los precios de las acciones. Y lo que tratan es de desmentir matemáticamente todos los principios que pusimos en la tabla de la diapositiva anterior. Mandelbrot, que es el autor, tiene un libro que se llama Finanzas y Fractales, que yo recomiendo muchísimo. Y Mandelbrot resume su punto diciendo que hay explicación en la rugosidad. O sea, si ustedes ven una gráfica, ustedes no van a ver una línea suavecita, sino que va a ver hacia arriba, hacia abajo, como un serrucho. Eso es lo que él llama rugosidad, y en esa rugosidad ellos encuentran información que no tiene nada que ver con procesos aleatorios de caminata aleatoria, digamos, en general, que son como, él llama eso eh, como una incertidumbre dócil, ¿sí? Él habla de tres tipos de incertidumbre: dócil, serena y salvaje. Entonces, la versión de la hipótesis de mercados eficientes es como la versión dócil, donde usted tiene una inestabilidad que le permite predecir. Y la serena y la salvaje, pues que son efectivamente impredecibles y, en ese sentido, con rasgos muy particulares y patrones que podrían descifrarse en la matemática Mandelbrot, decepcionada la teoría de las finanzas clásicas con los supuestos tan, digamos, heroicos, digamos, como tan rígidos, como tan abstractos, como tan irreales, que decidió primero, como desde una versión empírica, contrarrestar o confrontar esas visiones de las teorías de las finanzas. Lo que adolece la teoría de los fractales es de una teoría de las finanzas y de la economía que la soporte, porque Mandelbrot dijo que los economistas y los financieros pues tenían un poco como de huevo a la hora de explicar los fenómenos y que les faltaba mucha más cercanía con la realidad. Entonces yo creía que lastimosamente no busco en otros autores. Yo creía que Shackley es uno de los autores que podrían encajar perfecto en esa explicación. Hay una tesis en la Universidad de La Salle que se hizo sobre esa conexión entre esos dos temas, que podría ser como un punto de partida para una siguiente que profundice lo que acabo de mencionar. O sea, meterle una teoría económica mucho más robusta sobre la incertidumbre de los fractales y hacer una explicación de los mercados financieros y de otro tipo de activos y otro tipo de mercados en general. Una cuarta visión alternativa de los mercados financieros es la hipótesis de mercados ineficientes de Howman. Ese autor dice que la bolsa tiene sobrereacciones en los precios, o sea, como que uno a veces ve unas euforias de la subida y también unas caídas bruscas del precio y cotización de los precios de las acciones. Él dice que esa volatilidad se explica por tres fuentes: una derivada de los acontecimientos y los hechos, otra derivada de errores en las decisiones y otra derivada de la trayectoria propia de los precios. Dice que la hipótesis de mercados eficientes explica muy bien la primera. La segunda, digamos, se da sobre una reacción ante una noticia y luego se sobrereacciona, se ajusta o se sobreinvierte o se subinvierte o se subvalora. O sea, hay una noticia y la gente como que compra y compra, el precio sube y sube exageradamente y comete errores a la hora de decidir esas inversiones, pues porque no se necesitaba realmente tanto. Como dice Friedman, los precios no asignan, sino que generan más especulación. Y lo segundo es que, digamos, el mercado reacciona a su propia trayectoria. Entonces, cuando sube el precio, los precios del pasado van condicionando la trayectoria de los de hacia adelante, de manera que se genera una explicación endógena propia de la cotización del activo dentro del sistema financiero y que no tiene que ver incluso con lo que representa. O sea, el precio de Ecopetrol representa la producción de Ecopetrol, la producción de petróleo. Entonces, a veces es el precio de la acción el que determina su propia dinámica, no los valores reales de las empresas sobre las que se supone se está cotizando en la bolsa, ¿sí? Que es más o menos eso. Digamos que en definitiva la volatilidad lo que hace es distorsionar la asignación eficiente de la que pregonaban los cuatro principios de las finanzas clásicas, ¿sí?
Hay una quinta, digamos, teoría del financiamiento que se llama la econofísica, donde reconocen variables como las fuerzas emergentes de la interacción, la inestabilidad fruto de los sistemas complejos y la no reversibilidad de los procesos, digamos, que vienen de la física, que conducen en el fondo a otras explicaciones de no equilibrio sobre la formación de precios y asignación de recursos eficientes. Yo diría que una persona que quiera estudiar esto a fondo debería irse más o menos con estos elementos iniciales que yo les estoy tratando de mencionar. Primero, una versión robusta de la teoría de las finanzas clásicas y luego una versión crítica que me dé una dimensión mucho más cercana de problemas y potencialidades de unas y otras. ¿Listo? Muy bien. Nosotros aquí nos mandamos a un segundo tema como plato principal, que es la Q de Tobin, que es una representación de la teoría económica de la inversión neoclásica, que se presentó en una clase seguramente antes o está atado a una de mis clases de la teoría de la inversión neoclásica, donde aparece la productividad marginal del capital y ese tipo de cosas, y allí esa teoría se va a enlazar con la bolsa de valores a partir de la definición de fama y los 4 principios de la teoría de las finanzas clásicas. ¿Listo? A partir de allí entonces vamos a hablar de la Q de Tobin. Bien, entonces lo que vamos a tratar de mostrar aquí en la idea de la Q de Tobin primero es mostrarnos, miren el título que yo pongo. Entonces el título que yo pongo es que el precio de las acciones determina la inversión y la asignación eficiente de recursos. O sea, que la idea de la Q de Tobin se desprende del principio de las finanzas clásicas de la hipótesis de mercados eficientes y las versiones conexas que lo refuerzan, que son pues la idea del retorno inverso con el riesgo, digamos, de la idea de que las finanzas son neutras, y digamos, todos estos principios son la base para desarrollar una conexión entre la teoría del capital neoclásica y la forma de financiarse en bolsa. Y eso la conexión la vamos a llamar Q de Tobin. ¿Listo? 3 palabras claves: precios de la acción, sería el valor, la inversión y la asignación de recursos. Listo. Entonces, a partir de allí vamos a empezar a explicar estas diapositivas. Entonces, como ustedes ven de la parte izquierda, la guía de la inversión empresarial pues es obviamente maximizar la ganancia o riqueza de los dueños de las acciones, pero eso va a ser equivalente a maximizar las acciones de los propietarios, o sea, el precio de la acción. Va a ser una forma de maximizar la riqueza de los propietarios. Y a su vez, el precio de la acción debería estar siendo equivalente a el flujo de ingresos futuros que me van a generar esas acciones. ¿Sí? Eso es lo que refleja el precio de una acción. Entonces, cuando usted trata de maximizar el valor de una empresa en bolsa, o sea, cuando trata de maximizar el precio de las acciones, realmente está tratando de maximizar la riqueza de los propietarios y por lo tanto el consumo que pueden realizar a partir de ello, ¿cierto? Entonces, yo creería que lo que tenemos, como aparece en el primer resultado en amarillo del lado izquierdo, la teoría de la inversión es la teoría del valor de la empresa en la bolsa de valores. Ese pedazo es crucial. Para ello, vamos a empezar a hacer una versión un poco más formal donde se van a meter dos tipos de activos, acciones y bonos. Como ven en el cuadrito amarillo, tenemos que, digamos, hay 3 términos fundamentales. DTE es el dividendo esperado al final del periodo. Recuerden que cuando uno está en acciones, no solamente está esperando que el precio de la acción suba y baje, sino que hay un dividendo, que es la repartición de las utilidades a los accionistas. Entonces, cuando las juntas directivas deciden repartir utilidades, entonces simplemente las personas, digamos, reciben eso como un ingreso, ese ingreso se llama dividendo. A su vez, el precio de la acción puede subir o bajar en el futuro, que sería como el P esperado T más 1, el valor esperado de las acciones en el futuro, y el valor hoy de las acciones, que sería P cortica T. Tenemos la diferencia entre el precio de la acción en el futuro y el de hoy, que sería como lo que llaman ahí la ganancia de capital. ¿Listo? Entonces hay como 2 tipos de ganancia, que es ya bajando ahí del cuadrito amarillo, donde tenemos que la renta total
de la tenencia de acciones es o los dividendos más, perdón, los dividendos más la ganancia de capital. Si usted tiene acciones, puede tener dos fuentes de ganancia. ¿Listo? Bien, ahora vamos a buscar un activo de segunda mejor oportunidad, como un costo de oportunidad, que sería invertir este dinero que yo tengo para comprar y financiar una empresa, que sería BT, lo que aparece en rojo ahí ya cerrando la diapositiva. Ese valor, pues, es un valor específico de inversión de recursos que rinde intereses a una tasa de interés R, que es de un bono, por ejemplo, la tasa de interés de un bono, más la prima de riesgo, que recoge que el mercado de valores es mucho más volátil y por lo tanto mucho más riesgoso y por lo tanto debería reflejar una mayor rentabilidad. Principio segundo de la teoría de las finanzas clásicas, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, ahí ya estamos involucrando parte de la discusión. Muy bien. Después vamos en el orden, digamos, occidental de lectura, que es de izquierda hacia abajo y luego de derecha hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba, ustedes ven que el equilibrio se garantiza, que además estos teoremas de las finanzas clásicas consideran que en competencia perfecta la rentabilidad de los activos se deben balancear. Entonces, miren que tenemos que en equilibrio la rentabilidad del bono debería ser igual a la rentabilidad de la acción una vez se corrige por el principio de riesgo y retorno, ¿cierto? Digamos que sería el más épsilon para equilibrar la carga. Entonces, miren que cuando hay una desigualdad mayor, que es lo que aparece explicado en eléctricas en rojo, dice que si es mayor la rentabilidad del bono, entonces la gente vendería las acciones. Y cuando vendan las acciones, pues el precio de la acción hoy pues empieza a bajar. Entonces esto va a bajar y todo el paréntesis va a subir. Y si eso sube, pues compensa otra vez la desigualdad y otra vez queda en equilibrio. Es más o menos lo que trata de mencionar el arbitraje a partir de la diferencial de rentabilidades. El mismo mercado se encarga de equilibrarlas. Miren que cuando esa fórmula que yo tengo aquí arriba, uno puede despejar los BTs, que es lo que aparece aquí abajo, digamos que estoy subrayando justamente ahorita, lo despejé de la de arriba, que fue la que primero taché, esta que estoy justamente ahorita borrando, y a partir de ahí saco un factor como un BT, que sería el precio de la acción hoy, y casi yo tengo una definición de qué sería lo que determina el precio de una acción hoy, imagínense, o sea, cuáles serían las fuerzas que explican que el precio de una acción sea hoy tantos pesos por acción o tantos dólares por acción. Entonces hay cuatro candidatos, DTE, que es el dividendo esperado, BT más 1, que es el precio del futuro esperado, la tasa de interés y la prima de riesgo que descuentan las posibles ganancias de esos dividendos futuros y de esos precios futuros. Entonces yo quisiera mencionar dos cosas, que realmente son tres cosas. Entonces, como tres elementos, dos análisis. Los tres elementos son, lo que están enumerados son las utilidades de la empresa en el futuro. Y esas utilidades o se reparten en dividendos o a su vez se transforman en cotizaciones del precio de la empresa en la bolsa. ¿Sí? O sea que arriba tenemos las utilidades de la empresa. Eso determina el precio de la acción y las utilidades futuras traen descontadas a los posibles intereses de un activo que yo voy a poder invertir, como el bono, y el riesgo que incurre la bolsa de valores para determinar justo el precio de la inversión hoy, ¿cierto? Descontando la ganancia cero riesgo, que sería R, y la ganancia del riesgo adicional en el que yo incurro, que sería epsilon, ¿no? Y ahí estaría un poquito jugando con el KPM también, ¿sí? Que sería como otro de los principios de las finanzas clásicas que discutimos previamente. Pero seguimos en la búsqueda del santo grial neoclásico, que es buscar el precio correcto de una acción. Entonces ya casi nos acercamos al que tenía tachado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, digamos, involucrar este precio de la acción en el futuro. Miren que es la misma fórmula que yo saqué, voy a tacharla, la que está en rojo ahorita, ¿sí? Y la ubico como BT más 1 o BT más 2, o sea, la adelanto varios periodos. Y mire que yo podría, ¿cierto? Entonces vamos a borrar ahí
a partir de ese adelanto que acabo de hacer, yo podría reemplazar bt más 1 que está aquí por este valor que está aquí, ¿sí? Y después me va a quedar un bt más 1, un bt más 2, y ese bt más 2 lo reemplazo que está aquí, lo reemplazo por este valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hago esos reemplazos, ustedes pueden ver ahí, digamos, el álgebra, yo voy a tener que explicar eso, simplemente van reemplazando y sustituyendo, hasta que lleguen a una expresión como la que aparece aquí abajo, donde determina qué es el precio de una acción. Entonces, mire que el precio de una acción termina siendo más o menos lo siguiente, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo está. Vamos a saltar al otro lado, que viene siendo esta misma fórmula que está en rojo. Dice que el precio de una empresa en el mercado, o el valor del mercado en la bolsa, es igual al valor actual descontado de los dividendos futuros repartidos por la empresa, o sea, las utilidades. O sea, ¿cuáles son las fuerzas motoras? Dos, la utilidad y los descuentos que se hacen, ¿cierto? En tres elementos, los dividendos, la tasa de interés de riesgo y la prima de riesgo que equivale a la rentabilidad en mercados de valores. Entonces, ¿qué determina el precio de una acción? Las utilidades futuras de una empresa. Y la bolsa de valores es como la mejor forma de, digamos, de pronosticar cuál sería esa corriente de ingresos futuros descontada de estos dos, digamos, retornos para saber el precio de la acción. O sea que la bolsa de valores determina el precio de la acción una vez se ha utilizado la información que tengo a mi disposición presente, futura y pasada para, digamos, tomar el mejor valor posible. Si ustedes quieren, lo que yo quiero mencionar y hacer énfasis es que los que creen en los principios de las finanzas clásicas consideran que los que participan en la bolsa de valores son como una especie de chamanes que escuchan a la mano invisible y a través de un montón de señales y computadores y mucha información que reciben, transforman eso en tecleos en el computador que son demandas o ofertas de activos en bolsa que se traducen en subidas y bajadas de los precios, pero como es una votación entre gente ilustrada de muchas y muchas decisiones de compra y venta, pues entonces el precio de la acción sube y baja de acuerdo a esas condiciones de información máxima que no son más que una forma de capturar la mano invisible de Smith en nuestro mundo. Toda esta información transformada en un precio correcto, que no es más que la valoración correcta que hacen estos traders, ¿cierto? Digamos, a la hora de su votación, ¿cierto? Entonces los mercados, como mencionaba Lionel Robbins, funcionan como una democracia donde las compras son votaciones y las ventas también, que van determinando el precio de la acción y esos precios se consideran como una votación entre gente ilustrada de tal manera que en promedio arrojen siempre el precio correcto. ¿Listo? Miren que si yo tengo en los reemplazos un n como aparece a lo último de la formulita que tenemos ahí, voy a encerrar aquí en el círculo. Si n tiende a infinito, pues entonces pues el exponente se va gigantesco y que hace que eso vaya a cero. O sea que lo que va mostrando son dos cosas. En primer lugar, desaparece ese término de btn más 1, que siempre sobra un término. Y segundo, en definitiva, lo que tenemos es que la determinación del precio de una acción no es más que la conjunción de esos dos elementos esenciales, las utilidades traídas a valor presente, descontadas luego de intereses y de prima de riesgo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿por qué es que son volátiles las acciones? Por la fluctuación de los tres términos, que son los dos elementos que he resumido. Bien, entonces en esta parte vamos a ir tratando de construir la Q de Tobin a partir de unos elementos, digamos, constitutivos en la fórmula. Bien, lo primero que vamos a tratar de decir es qué es la Q de Tobin y cómo resume buena parte de lo que hemos discutido, y eso aparece en este término que voy a encerrar aquí en rojo.
donde dice que la variable objetivo es maximizar la inversión, escoger el volumen de inversión, perdón, que maximiza la ganancia de capital. Recuerden que la ganancia de capital define las utilidades futuras y los ingresos futuros fruto de las inversiones hoy. Entonces, lo que tenemos es una idea de control óptimo. Yo lo comparo con la sintonía del radio, cuando ustedes mueven el dial en los radios antiguos, hasta que encuentran el punto exacto de transmisión donde la señal es más nítida. O sea que el dial aquí es el volumen de inversión y el sonido más nítido es el máximo nivel de ganancia de capital en bolsa, que a su vez es el máximo nivel de utilidad o de ganancia empresarial. ¿Listo? Entonces la inversión, la teoría de la inversión relacionada con la bolsa tiene que ver mucho con la valoración que se le da en la bolsa a los proyectos productivos, ¿cierto? Que se plantean en la economía. ¿Cuál es el mejor proyecto productivo? O sea, eso como el tiburones que llaman, que cada uno va contando el proyecto y le van evaluando qué tan rentable o no en ese reality, pues la bolsa de valores hace justamente eso, ¿sí? Es el Shark Tank, ¿no? Nadando con tiburones, el tanque de tiburones. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es mencionar que la tasa de interés y la prima de riesgo permanecen constantes y vamos a ir sumando algunos elementos. El primero es el más importante de todos, este elemento A, que dice que es la Q de Tobin. Entonces, ¿qué es la Q de Tobin? La Q de Tobin usted la puede ver incluso en un periódico como El Portafolio o La República o otra prensa especializada, donde le van a dar un valor de 2, 3.5 para cada empresa o 1, ¿sí? Entonces, la Q de Tobin es de fácil cálculo y es una de sus virtudes y va a tratar de conectar esta teoría de la inversión con la valorización en bolsa, etc. Entonces, el cálculo de la Q de Tobin es que el denominador es el costo de reposición del capital instalado. En el ejemplo de las Indias Orientales, es como lo que se invirtió en la construcción del barco inicial, o sea que la emisión inicial. La compañía Indias Orientales holandesas lanza una necesidad de 1 millón de unidades monetarias y con eso se compran barcos, etcétera, ¿no? Y después, cuando vuelven, hay unas ganancias y la gente decide vender algunas de sus participaciones. Puede que cuando vuelvan, si usted suma todos los papeles, ya no valen 1 millón, sino 1,5 millones. Entonces hubo una valorización en la bolsa, que es el numerador que aparece allí en la parte, en la formulita, ¿cierto? Entonces esto que es el valor de mercado del capital instalado, el valor del mercado en bolsa. Es uno de los términos comunes en el argot de los financieros, donde siempre están diciendo el mercado, ellos se refieren al mercado, es como el mercado financiero, ¿no? Entonces, la Q de Tobin no es más que un cociente entre el valor en bolsa dividido lo que esas acciones financiaron inicialmente, para tratar de mirar cuánto fue la cotización o la valorización de la inversión inicial, ¿cierto? Eso es. ¿Listo? Bien, mire que uno de aquí puede despejar como Q es igual a B corta es el precio de la acción en bolsa o el valor en bolsa, y K lo vamos a llamar costo de reposición. Pues si uno despeja, pues va a tener esta formulita que es B igual a Q por K. Pero lo que yo estoy diciendo es que la inversión que yo hago hoy tiene una valoración en el mercado Q veces. Entonces la Q de Tobin es como la tasa a la que se valoriza la inversión que se hace hoy. ¿Listo? Muy bien. O sea, la tasa a la que el perito dice que tan valiosa es una inversión o una empresa. ¿Listo? Bien. Después yo puedo hacer un supuesto y es este, que vamos a suponer que adelantamos la fórmula hasta t más 1. El valor esperado de t más 1, si es una proyección digamos, desconocida, por eso lleva el supraíndice E. Y la relación de capital del mañana se conoce porque los accionistas deciden
¿Qué volumen de inversión se va a hacer desde T hasta T más 1? Es casi irreversible, en eso es muy calequiana esta explicación. Y la Q de todo me parece que es que se mantiene la tasa de cotización de esa inversión desde el presente hasta el futuro. Por eso dice QT en lugar de decir QT más 1. ¿Cierto? También pareciera ser más una solución matemática que una relación práctica. ¿Listo? Bien, eso en términos del punto A. En términos del punto B, que voy a encerrar ahorita en este cuadradito rojo, ¿cierto? Nos va a mostrar en definitiva otra formulita muy importante que ya habíamos sacado, ¿se acuerdan? Del valor de una acción, donde yo dije que casi sacamos la versión nítida. El precio de una acción en T depende del dividendo esperado más el valor futuro descontado de la prima de riesgo y de una tasa de interés de riesgo. La condición C es que los costos de instalación de más maquinaria y equipo o más inversión pues son crecientes. Entonces lo que tenemos es que entre más inversión, más sube el costo de instalación. Eso es tratando de recoger una de las críticas en la teoría neoclásica de la inversión, donde ustedes veían que como que la curva de oferta de capital era totalmente horizontal. Pues en lugar de decir que es totalmente horizontal, es creciente, es de costos crecientes. Y después le dan una forma funcional, que es elevarla al cuadrado a medios multiplicado por i al cuadrado. Eso lo hacen para que cuando usted lo derive, que quede lineal, mire cómo queda el costo marginal de la inversión, que es igual a por IT. ¿Listo? Muy bien, entonces avancemos a la siguiente. El siguiente elemento que vamos a involucrar me parece uno de los más importantes porque vean cómo resume el dividendo. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es el ingreso esperado de la empresa menos los costos de hacer la inversión. Entonces, cuando uno hace una inversión, eso genera unas proyecciones de ganancias, pero también instalar el nuevo capital tiene dos costos. Comprarlo, que es IT, ¿por qué precio? Por 1, recuerden que está normalizado. Entonces, una unidad de capital vale 1. Y el costo de instalación que definimos ahorita, entonces eso le resta a las ganancias futuras sobre las que se reparten los dividendos, o sea, las utilidades son equivalentes a los dividendos que se esperan en el futuro. ¿De dónde salen los dividendos? De las utilidades. Y es segunda idea importante, cada vez que yo decido invertir, hay un costo, pero también una proyección de ganancia futura, ¿vale? Bien, después lo que tenemos es que una condición de acumulación donde el capital del futuro es el capital del pasado más la inversión que se haga en el pasado, eso es apenas normal. Y después vamos a ir ya a armar la Q de todo. Entonces aquí hay que parar y respirar y armar la Q de todo con los elementos que he mencionado. Entonces, primero cogemos esta formulita que ya habíamos dicho, ¿cierto? Y reemplazamos los valores que ustedes ven ahí en azul, que están justamente en la parte de abajo. Entonces, de esa fórmula reemplazamos el dividendo esperado, que es la condición D, justo la que tenemos en la parte superior de esta diapositiva. BT más 1 es QT por KT más 1. ¿Se acuerdan de la fórmula de la diapositiva anterior, donde adelantamos un periodo? Y a su vez, usted puede reemplazar KT más 1, que sería esta E, y la involucra aquí en este pedazo. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, hacemos una condición de optimización, como hacen los microeconomistas. Entonces vamos a tratar de derivar cómo cambia el valor de la empresa ante un cambio de la inversión, que es la pregunta fundamental cuando uno hace la sintonización de la señal en el dial del radio. ¿Cómo cambian las ganancias ante cambios de la inversión? Entonces, usted hace esa derivada, primero tiene una constante de la derivada que es 1 sobre 1 más R más epsilon, ¿sí? Y el numerador sería 1 menos el costo marginal, o sea, todo lo que tiene inversión, que sería, voy a tacharlo acá, esto, menos I, que sería el menos 1 aquí, A medios I al cuadrado, que es el costo marginal de instalar, que es AIT, y
QT que tiene multiplicado aquí dentro de este KT, este término, entonces aquí hay una inversión real. Por QT, entonces le va a dar QT. Entonces digamos que todo eso en términos de la fórmula de la Q de Tobin, de la derivada de la Q de Tobin, pues le va a dar eso que está en la parte de arriba. Si usted multiplica de lado y lado por 1 más R más epsilon, va a desaparecer el denominador, de suerte que va a quedar esto que yo voy a tachar, o sea, esta parte que está haciendo en el rectangulito, y como está igualado a 0, entonces despejo de ahí QT, que esa es la fórmula de la Q de Tobin, la primera fórmula de la Q de Tobin, que es todo esto que está aquí en rojo. Y después de ahí, yo de esa primera fórmula, miren que yo puedo despejar la inversión y tengo la teoría de la inversión basada en la Q de Tobin. Entonces lo que vamos a tratar es de proceder a hacer el análisis de esas dos fórmulas. ¿Listo? Entonces voy a dejar un segundito para que usted la mire. Están en rojo las dos condiciones que quiero analizar. Son la misma, una despejada de la otra a partir de la optimización. Entonces vamos de una por la primera. Entonces la primera lo que me dice a mí es que la Q de Tobin es como el ingreso marginal de una empresa y el 1 más I más A y T, ¿cierto? Es como el costo. 1 es el precio de comprar la máquina y A y T es el costo de ir instalando nuevas máquinas, hacer nuevas inversiones, como contratar operarios, contratar un sitio adecuado, capacitar, ¿no? Etcétera. Ese es el costo de instalación o el costo de la inversión. Entonces, lo que financia, ¿cierto? Este punto es esencial. Lo que financia una mayor acumulación de capital es que la Q de Tobin vaya subiendo. Entonces, cuando la Q de Tobin va subiendo, va permitiendo subir unos costos mayores y por lo tanto el volumen de inversión se incrementa. Como los costos son crecientes, yo necesito una mayor rentabilidad que se traduce en una mayor valoración en bolsa de las proyecciones futuras de utilidad y la inversión puede irse subiendo de acuerdo a eso. Esa es la primera. La segunda es despejar de ahí la inversión y les va a quedar, miren la de abajo, dice QT menos 1 sobre A. Entonces, de allí se desprenden estos cálculos. Si Q es igual a 1 en la fórmula anterior, entonces yo tengo que la inversión va a ser igual a 0. Pues claro, porque es Q menos 1. Entonces, si es 1, pues 1 menos 1 va a quedar 0. Si Q es mayor que 1, pues va a significar primero que en la bolsa de valores me están cotizando muy bien, mi inversión, están teniendo confianza en las utilidades futuras que va a generar y eso debe impulsarme el volumen de inversión IBI. Si la Q es menor que 1, pues va a pasar lo contrario. En definitiva, todo eso se resume muy bien en esta gráfica que aparece aquí abajo. Entonces, si ustedes se concentran solo en la parte que está en negro, esta que aparece como 1 es la que dice 1 más A y T. O sea, todo esto es el costo de instalar el capital, todo el costo de invertir, digamos. Arranca en 1 y va subiendo. ¿Sí? Entonces, lo que hace que usted pueda invertir es que la Q de Tobin del periódico esté por encima de 1. ¿Cierto? Y mire que es totalmente horizontal porque no es como precio aceptante de la bolsa de valores. O sea, los empresarios aceptan el veredicto del mercado, ¿sí? Así es todo poético, ¿no? Entonces digamos que eso puede determinar el volumen de inversión, la teoría de la inversión estaría en ese sentido. Miren que si la Q de Tobin, miren esto que acabo de tachar, miren lo que acabo de decir. Pensemos un segundo. Y luego nos vamos a decir, vea qué pasa si en el periódico usted abre y la Q de Tobin está por debajo del grupo de la inversión, debería ser incluso negativo, o sea, no vale la pena. Hay que dejar dañar la maquinaria del equipo porque no vale la pena acumular capital. En cambio, si la Q de Tobin al otro día amanece mucho más alta, eso me permite dar un aire con una promesa de mayores utilidades, una inversión mayor. ¿Listo? Digamos que es eso. Entonces se parece mucho a la teoría microeconómica de costo marginal creciente, donde el mayor nivel de producción se financia con un precio mayor. Aquí lo que estamos diciendo es que la inversión mayor acarrea unos costos mayores, sobre todo instalación, y entonces la única forma de financiarle es teniendo unas proyecciones de ganancias futuras mayores, que se traducen en una Q de Tobin mayor.
Bien, si uno lo muestra en la relación entre la Q de Tobin y la teoría neoclásica de la inversión de la formación de capital, lo que tenemos es que si la Q de Tobin es, por ejemplo, mayor que 1, lo que estamos diciendo es como que dentro de la teoría de la inversión neoclásica, si ustedes recuerdan, está la función de beneficios de la empresa. Entonces, si se invierte más, es porque la productividad marginal del capital, o sea, el ingreso es mayor que el costo del uso del capital. Eso debería ser equivalente a una Q de Tobin mayor que 1. Y si la productividad marginal del capital es menor que el costo del uso del capital, entonces la Q debería ser menor que 1. Y esa, digamos, es la forma de la conexión que ellos se imaginan entre la teoría de la inversión puramente del sector real con la teoría de las finanzas clásicas y la teoría de la, digamos, de la inversión y el comercio de capital en clásica que ya mencioné antes. En esta diapositiva la que sigue, vamos a consolidar el análisis de la inversión y la Q de Tobin. Entonces, lo primero que vamos a coger es una de las condiciones del precio de una acción que ya habíamos sacado antes. Si ustedes recuerdan, era igual a la corriente de dividendos dividido la tasa de interés y la prima de riesgo, lo que llaman los fundamentales. Entonces, a partir de allí se factorizan los dividendos esperados, ¿sí? Asumiendo que en este punto que son constantes, pues se puede factorizar. Después se multiplican, como dice abajo, a ambos lados por 1 más RE y se le resta BT. Entonces, cuando uno hace eso, lo que obtiene es lo que aparece aquí abajo. Entonces, BT por 1 más R más epsilon y después le resta BT. Entonces, eso es igual a todo esto multiplicado por 1 más R más epsilon, ahí está, menos el término BT que habíamos dicho antes. Después uno va a permitir multiplicar cada término por 1 más R más E, entonces va a aparecer un 1 y luego va a reproducirse todo lo que habíamos dicho antes. De allí se puede factorizar DTE, esta parte no va en explicación, estoy quedó mal. ¿Cierto? Entonces digamos que como viene de arriba, ustedes vean que este término y este otro que yo voy a tachar, entonces permítanme lo borramos porque ya está muy amplio. Entonces es que este término y este otro son igualitos. Entonces, si uno está restando y el otro está restando, está sumando y el otro va restando, pues se anulan, se cancelan, digamos. Entonces va a quedar simplemente el lado izquierdo de la igualdad junto a la condición de dividendo esperado que está del otro lado. Entonces, si uno despeja de ahí, va a quedar como está allá arriba. Dividendo esperado es igual a BT por R más epsilon. ¿Listo? Y si uno de ahí despeja BT y lo iguala al BT de la Q de Tobin que tenemos por allá arriba, entonces quedaría de esta manera, por igualación, digamos. De allí despeja la Q de Tobin y entonces le va a dar el dividendo por unidad de capital, descontado la tasa de interés y la prima de riesgo, donde ya llegamos de una vez a decir que la Q de Tobin tiene como sus factores determinantes fundamentales, llamamos de finanzas los fundamentales a las variables principales. Eso es un anglicismo, eso no existe en español todavía, como muchas de las cosas que dicen en finanzas, que todo el tiempo erosionan y castigan el español como si se avergonzaran. Y digamos, tenemos los dividendos esperados, el capital, la tasa de interés y la prima de riesgo como variables fundamentales que determinan, digamos, el valor de la Q de Tobin. ¿Listo? A su vez uno puede decir que el dividendo esperado está en función del beneficio y que el beneficio es una participación, digamos, del PIB, ¿cierto? Pérdidas. Los dividendos son una participación de los beneficios, o sea que los accionistas reparten una proporción, no todo, de las ganancias de la empresa. Entonces uno puede hacer equivalente a estos términos, ¿cierto? Una vez asume que el beneficio por unidad de capital viene de la producción por unidad de capital, pues puede, digamos, reemplazar ese resultado diciendo que el dividendo esperado no es más que el nivel de producción de la empresa
como otras las variables fundamentales en la determinación de la Q de Tobin. ¿Listo? Después usando la otra fórmula, que es todo esto que aparece acá, entonces miren que despejan de la Q de Tobin la inversión, que es Q menos A, Q menos Q sobre A, pero recuerden que Q es todo esto, entonces meten la Q allí y aparece la teoría de la inversión a partir de la Q de Tobin. Si uno hace medios extremos y todo, más o menos va a quedar expresado con todas las variables que determinamos antes, así. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es que el volumen de inversión depende de la producción por unidad de capital, de las expectativas a partir de los ingresos futuros que se plantean, las tasas de descuentos de los mercados de renta fija y variable, menos 1, porque digamos es en el menos 1 que sería el precio, el costo de comprar la unidad de capital adicional. Pues la inversión, como ustedes ven, está en función del ingreso, del capital, de la tasa de interés y de la prima de riesgo como variables fundamentales. ¿Listo? Y ahí terminaríamos la versión de la Q de Tobin y la teoría de la inversión. Yo básicamente resumiría para no irme muy largo en términos de las conclusiones y críticas que primero pues hemos llegado a una conexión muy importante entre la teoría de la inversión, la asignación de recursos productivos, la teoría del valor neoclásica y la teoría neoclásica de la inversión. O sea, todos los elementos están allí metidos. Y sumados y conjurados, digamos, en la Q de Tobin. ¿No? Lo otro elemento que yo rescato como importante es cómo nos aproximamos a la teoría de las finanzas clásicas y cómo eso pesa en términos de la relación con la teoría económica, el equilibrio general y la competencia perfecta, y segundo, cómo se entrelaza para sumarse a la teoría de la inversión neoclásica, ¿no? Y en las críticas, pues tenemos todas las versiones donde suponemos que realmente hay unas serias dudas, como arranque, cierro diciendo que la mayor participación de la inversión realmente muestra que la forma de financiamiento no es neutra, como dice el teorema de Modigliani y Miller, y que el sector financiero obviamente sí entorpece la tasa de acumulación del resto de sectores porque funciona como una sanguijuela, por lo menos en nuestros tiempos, no está financiando, sino que está frenando, ¿cierto?, al resto del sistema. Termina siendo como un costo al resto del sistema, ¿sí? Eso es el punto esencial. Y a partir de allí, pues se vienen un montón de críticas, tanto teóricas, metodológicas y empíricas, de la teoría de las finanzas clásicas, de cómo ignoran el rol del dinero, la deuda como un proceso, digamos, de deterioro del sistema dentro de sí mismo y que puede generar y conjurar crisis recurrentes, cosa que en estas teorías que parten del equilibrio no aparecen, o simplemente en las versiones soft o fajardistas como la versión de Schiller, de la teoría del comportamiento aplicada a las finanzas, pues uno lo que tiene es, digamos, una idea de imperfección, pero siempre referenciada al modelo de equilibrio general. Espero les haya gustado, pues esta es una de las partes más interesantes de nuestro semestre.